¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva y el día de hoy vamos a ver lo que provoca cuando uno tiene fe y bueno, y de alguna manera a lo mejor puedes necesitar alguna ah, sanidad en tu cuerpo de alguna enfermedad o algo que sea espiritual o algo que sea emocional, porque también hay cosas emocionales. Y cualquiera de estas cosas puede hacer con una cantidad de fe que, bueno, Jesús dice que con un granito de mostaza con eso basta. Y para que se mueva una montaña de un lado al otro. A veces no tenemos ni siquiera ese granito de mostaza. Pero vamos a ver lo que provoca cuando uno tiene verdaderamente una convicción de lo que Jesús puede hacer con nosotros, o lo que obviamente Dios puede hacer con nosotros, porque al final de cuentas Jesús es Dios y es parte de Dios. Acuérdense que son tres, Dios es uno solo, pero son tres. O sea, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y obviamente el poder de Dios se manifiesta cuando alguien tiene fe. Y vamos a ver esto, que es interesante y es como algo que nos ayuda a entender y a decir, ¿sabes qué? Debo de tener más fe para que las cosas sucedan. Vamos a leer o sea, vienen en varios evangelios, pero agarré lo que es el libro de San Lucas, y es en el capítulo 8 y voy a empezar en el versículo 40. Voy a empezar a leer, dice, bueno, hay un subtítulo antes del versículo 40 que dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. No voy a llegar hasta Jairo, voy a hablar solamente con la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a él, a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, o sea, no era de un momentito, ni tampoco era su periodo, etcétera, etcétera, sino que era constante. 12 años, constante el flujo de sangre. Dice, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Hay que considerar una cosa. En aquel tiempo, obviamente se puede decir que no había médicos. No había mucho que les pudieran ayudar. A lo mejor les podían ayudar, a lo mejor con algunas cosas de hierbas o cosas para poder aliviar algo o sobrellevar algo que tuvieran de enfermedad, pero no que fuera la medicina que hay en este momento. La medicina de este momento, yo sé que los doctores, el Dios también los usa a los doctores para poder sanar o aliviar a las personas, pero verdaderamente el que sana completamente es Dios. Y muchas veces también los mismos doctores dicen, yo no hice mucho, esto no es obra mía, esto yo sé que es obra de alguien más poderoso que yo. Y muchas veces, a veces hay doctores que obviamente no lo van a querer uh, aseverar, pero hay otros que cuando ven el milagro dicen, esto no fui yo, este es Dios, no hay quien pueda sanar ese tipo de enfermedades más que Dios. Entonces, por eso estoy hablando algo de eso, de lo que es la medicina. La medicina en aquel tiempo obviamente gastó todo su dinero y obviamente no le iban a poder ayudar porque tenía un flujo de sangre constante. Dice,
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta ahí. La mujer que tocó a Jesús, se supone que una mujer con flujo de sangre constante no la consideraban en ese tiempo como una mujer inmunda. O sea, inmunda quiere decir que no podías acercarte a ella, no tenía el derecho ni nada de venir y estar entre la gente normal entre comillas, porque no estaban enfermos de ese tipo de cosas. Se supone que cuando una mujer estaba de flujo, o sea, o en su periodo, pues, y tenía que apartarse por un tiempo mientras que tenía ese periodo, y luego ya después volver otra vez a la normalidad cuando ya dejara de pasar ese periodo. Pero bueno, esa es la forma que se manejaba en ese entonces. Y a lo mejor todavía lo manejan ahorita, ¿verdad? Allá en Israel, no sé cómo se maneje porque realmente yo nunca he estado por allá, pero esa es la forma como estaba escrito pues en las escrituras y las órdenes y las ordenanzas y todas esas cosas, los mandamientos, etcétera, etcétera, de los libros del Pentateuco, de cuando estaba Moisés, que fue dadas por Dios. Y eso es lo que tenían que estar haciendo cuando pasara algo así. Pero vamos a lo que verdaderamente importa. ¿Por qué la mujer fue sanada? Fíjense lo que dice Jesús, y es muy importante lo que dice Jesús. Dice: poder salió de mí. Alguien me tocó y poder salió de mí. O sea, había mucha gente alrededor y lo estaban toque y toque todo el mundo. Pero él sintió cuando la mujer lo tocó, porque salió el poder de él. O sea, salió el poder de Dios. ¿Pero por qué salió el poder de Dios? Déjame decirte por qué salió el poder de Dios. Salió el poder de Dios porque fue activada por la fe que tenía la mujer. Ella sabía, o sea, ella ya estaba desahuciada por los médicos y por todo el mundo de que iba a ser sanada. Pero ella oyó, que también lo vemos en los otros evangelios y inclusive lo hemos visto en las películas, pero a veces no le ponemos tanta atención a lo que verdaderamente pasó. Ella, lo que pasó es que dijo: si yo voy y toco, aunque sea el manto de Jesús, porque no, yo sé que a lo mejor no me van a querer ver si se dan cuenta que yo tengo un flujo de sangre constante, no me van a dejar acercarme, entonces me tengo que acercar a escondidas a tocarlo, porque sé que cuando lo toque voy a ser sana. Él me va a sanar, él sí me va a sanar. No va a ser como los otros médicos o X, Y o lo que sea, como les quieras llamar, que pudieran ayudarla para medio aliviar las cosas. Sino que ella estaba convencida, o sea, se convenció y estaba completamente decidida tocando ese manto, que era el de Jesús, o sea, el de la persona de Jesús, se iba a parar ese flujo.
Y al tener esa fe, que sabía que si lo tocaba iba a ser sana, por eso Jesús cuando la toca a ella, dice, poder salió de mí, porque se activó el poder de Dios, porque ella estaba completamente convencida, aquí, y en todo su ser, de que iba a pasar. Entonces cuando ella se acerca, fíjense qué maravilloso es esto, porque no es cualquier cosa lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, si tú haces lo mismo, o sea, si tú por ejemplo estás convencido completamente o convencida de que Dios puede sanarte, o que si tú vas a ir a una iglesia y van a orar por ti y te van a sanar, y estás completamente convencido de que va a pasar, pasa. Porque el poder de Dios sale de Dios a través de las personas que van a orar por ti. No es que la persona sea el super ungido, o el super cristiano, o el super católico, o el super sacerdote, o el super lo que tú quieras. No es. Es el poder de Dios que sale de Dios a través de lo que Él decida por dónde salga. O sea, puede ser una persona que esté orando por ti y que nunca ha orado por ti. Y sale el poder de Dios porque Él está convencida la persona de que cuando vaya y se presente ahí donde van a orar por él o por ella, se va a hacer sana o sano. Y entonces se activa el poder de Dios. Yo he visto muchas veces eso. Les voy a comentar algo que pasó. Y yo no supe, es más, no supe ni cómo pasó. Y se los voy a contar así como un testimonio de lo que pasó. Porque yo fui, una vez me invitaron unas mujeres estadounidenses que me dijeron, yo me había ofrecido en la iglesia donde yo estaba como chofer, y bueno, no tanto como chofer, sino como traductor. Y entonces ellas me dijeron, cuando yo fui ahí a la iglesia, y faltaba, no sé por qué faltaba gente para orar, y yo pues tenía, yo creo que unos dos años de ser cristiano, o de haberme convertido a Jesús. Y me dice la norteamericana, una de las norteamericanas, la jefa de todas las que andaban ahí, que eran como unas 4 o 5, que eran unas señoras ya como de 50, 60 años, y yo tenía como 40 más o menos, o ellos tenían más, no sé, había una señora que ya estaba más grande, y me dice, Zenaido, tú ponte a orar también. Y yo le dije, pues si yo no vengo ni preparado, no vengo ni orando, ni vengo nada. Y me dijo, no, tú ponte, si yo te estoy diciendo que te pongas, ponte. Y entonces me puse dije, bueno, hicieron una fila de personas delante de mí, y vino una persona que era un joven como de unos 20, 22 años, traía unos lentes así de, como decimos nosotros en español, de fondo de botella, o sea, pesados los lentes, ya no podía ser más fuerte que eso, era demasiado lo que tenía de aumento. Y le digo, ¿qué es lo que quieres que ore por ti? Y me dice, quiero que Dios me sane, vengo para que Dios me sane de mis ojos, ya no quiero usar estos lentes. Entonces le dije, ok, está bueno, vamos a orar por eso. Mira, yo ni por aquí me pasó qué iba a pasar. Yo nomás dije, si voy a orar, si ellos me dijeron que ore, yo voy a hacerlo. Inclusive, si él se acercó, le dije, quítate los lentes, y se los quitó. Yo iba a tocar sus ojos, y yo cerré los ojos. No sé por qué, pero cerré los ojos. Y entonces empecé a orar sin tocarlo, todavía no lo tocaba. Y luego le hice más para adelante las manos y no lo toqué. Y luego dije, chico, entonces está más lejos. Y acerqué más las manos y seguí sin tocarlo. Y entonces ya se me hizo raro. Y abrí los ojos y el joven no estaba delante de mí, ya estaba en el suelo.
Y yo dije, ¿y ahora qué pasó? Yo dije, pues algo pasó. Yo no supe qué había pasado. Y entonces el joven se levanta y se me queda viendo y dice, hermano, le regalo mis lentes, ya no los necesito, veo perfectamente. Yo no hice nada, ni siquiera lo toqué. Pero el poder de Dios se activó. ¿Por qué? Porque él venía decidido, él venía convencido de que en ese día que alguien orara por él, que él no sabía quién iba a orar por él, Dios lo iba a sanar. Y el Señor lo sanó. Ahora te pregunto a ti, ¿cuándo vas a estar convencido? ¿Y cuándo vas a tener esa fe para decir, Dios me va a sanar de esto que no, ni los doctores me sanan? Yo no sé si tienes diabetes, o si tienes alta presión, si tienes cáncer. Yo he visto gente que se alivia de HIV. He visto gente que se sana de cáncer. He visto gente que inclusive tirada en la cama en el hospital y que los doctores no saben ni qué es lo que tiene la persona, y nada más de orar por él y leer una parte de la escritura que Dios te dé o lo que sea, y orando por esa persona, al día siguiente se levanta de la cama y lo dan de alta. Ese es el poder de Dios que se activa cuando una persona tiene fe, o cuando la persona se convence de lo que Dios tiene para su vida, con una palabra que a lo mejor él no, a lo mejor no lo esperaba, esa palabra, pero haz de cuenta que te dice lo que tú piensas, lo que tú sabes, lo que nada más tu corazón tiene guardado, y que cuando esa persona te lo da, es algo que penetra, como dice en la escritura, una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, y corta al entrar y al salir. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ese tipo de palabras para que pueda haber un cambio en nuestras vidas, y que Dios a lo mejor y provoque que el poder de Dios salga de Dios y que inunde nuestras vidas. A lo mejor no te ha pasado a ti. Si no te ha pasado a ti, provoca que pase. Ten ese granito de mostaza que dice Jesús que debemos de tener para que los cerros y los montes se muevan de una montaña, se mueva de un lado a otro, con ese granito de mostaza. No es una gran fe, no, es una convicción y es una fe de decir, Dios, sáname, y yo sé que tú me puedes sanar, y espera esa sanidad. Pregúntale al Señor, ¿cuándo me vas a sanar, Padre? ¿Qué día? ¿Voy a ir a esa iglesia? ¿Voy a ir a ese día que van a orar? ¿Voy a esperar a una persona que yo sé que él puede orar por mí, o ella puede orar por mí, y yo puedo ser sano? Yo una vez tenía flujo también de sangre de mi nariz, y ya me había dicho un primo, ¿sabes qué? Te tengo que operar para que se te quite esto, porque tienes una vena muy delicada y con cualquier cosita te sale sangre. Y así era, y me salían borbotones la sangre, y era difícil, o sea, batallaba mucho para que cicatrizara, y luego pasaba un mes o lo que sea, y otra vez. Un día le dije, Señor, cuando me dijeron que me tenían que operar para poder sanarme, o sea, me tenían que cauterizar las venas, y yo le dije, Señor, el domingo voy a ir a la iglesia, yo sé que tú me puedes sanar, sáname. Si no me sanas ese día, entonces quiere decir que tú me quieres operar a través de los doctores, y voy a ser obediente y me van a operar, pero yo sé que tú me puedes sanar ese día con la persona que vaya a orar por mí.
Y yo fui convencido ese día, ese domingo, a la iglesia, de que iban a orar por mí. Y hubo oración ese día por los enfermos. Y yo pasé. Cuando la persona oró por mí, no es un arte de magia. Es algo que sientes aquí, que el Espíritu Santo te está tocando y te empieza a quemar. Empieza a quemar por dentro. Y en ese instante yo dije, pues me siento muy caliente aquí adentro. Pero empecé a sentir cada vez más caliente, como si me hubieran puesto un cautín por dentro. Y hasta ese día me volvió a salir sangre. Ya no más. Se quitó esa sangre, esa fluidez de sangre que había, y esa delicadeza que tenía yo en mi vena. No sé qué sería, si un vaso capilar o lo que fuera. Y quedé completamente sano de eso. Y desde ese entonces, que ya pasaron hace aproximadamente unos 2-3 años, más o menos, hasta ahorita, no ha habido nada más. Aunque me suene muy fuerte, aunque me rasque la nariz, aunque sea lo que sea, como quiera, estoy sano. Porque el Señor vio mi necesidad, vio lo que yo necesitaba, yo se lo pedí y sé que Él me oyó. Y yo le dije, Señor, sáname. Y Él vino a través de su Espíritu Santo, a través de la persona que oró por mí, y me sanó. Provoca que Dios suelte, deje fluir su poder para sanarte. Tú lo puedes provocar con tu fe. Gracias por escucharnos, por vernos, y hasta la próxima. Espero que te sirva mucho esto que estamos hablando. En el nombre de Jesús. Padre, ayúdalos a cada uno de los que tengan a tener esa fe que necesitan para poder ser sanos de ese azote que lo están haciendo, que le está pasando a esa persona. Porque todas esas enfermedades son azotes, y no son porque Dios quiera que esa persona esté así, sino porque Satanás es el que pone esas enfermedades para estar atacando al pueblo de Dios y al que no es pueblo de Dios aún. Nada más porque somos personas semejantes a Dios. Y por eso Satanás nos odia. Y él sabe que Dios puede tocar a esas personas, o puede tocarnos para sanarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y vernos, y hasta la próxima.